Jesús Adrián Romero ha ido dejando el evangelio bíblico para irse tras un evangelio popular y humanista, centrado en el hombre. Ha ido de una manera progresiva hacia una teología retorcida. En una entrevista que hizo junto al teólogo Omar Cortés Gaibur, de la Comunidad Evangélica Teológica de Chile, la cual es una comunidad ecuménica y liberal. En esta entrevista, Romero dice que en sus cantos, en sus canciones, ya no las considera como alabanza, sino más bien como recitales y conciertos. Esto lo hace para tener una espiritualidad abierta e inclusiva, en contra del tribalismo, según sus propias palabras. ¿O desde qué momento, tal vez, no sé, estoy anticipando tu respuesta, tus canciones dejan de ser una alabanza o son en un sentido todas ellas alabanzas? Uh-huh. Creo que depende del significado que le demos a la palabra alabanza. Si estamos pensando que es algo que se canta de manera congregacional, tal vez no las pondría en esa categoría de alabanza, porque en nuestros conciertos lo que se da es mucho más un recital donde yo estoy cantando y platicando con la gente, en vez de tener a todos participando, cantando conmigo, aunque sucede con algunas canciones. Entonces, en ese sentido, hablando de estilo musical, y yo diría que no es alabanza en el sentido tradicional, pero si alabanza se trata de exponer y tratar de comunicar a las personas esta idea de Dios acerca de lo que debe de suceder en el mundo, la idea de Jesús, del reino de Dios, etcétera. Entonces, sí, todas mis canciones son alabanza, ¿no? Pero no caben dentro de lo congregacional, por lo menos las últimas canciones, yo diría de los últimos discos, ¿no? Tal vez si nos vamos un poco al pasado, las canciones que hacía eran un poco más congregacionales, pero eso ha cambiado y ahora es más tipo recital, pero para mí no deja de ser alabanza en el sentido de que comunican el mismo mensaje, tal vez con un estilo diferente, pero para mí por lo menos desde mi interior, lo que yo comunico sigue siendo lo mismo que comunicaba con anterioridad. Según Romero, todos somos espirituales, cada quien a su manera. Por eso, las canciones deben ser más inclusivas para que la gente se sienta cómoda y no se sienta rechazada. Una de las cosas que llegas a aprender después del silencio y de meterte un poco dentro de ti mismo es entender que todos somos espirituales. Absolutamente todos somos espirituales. Interpretamos la espiritualidad de diferentes maneras, pero todos somos espirituales. Y una de las cosas que a mí me gustaría que surgiera de esto sería esa empatía con el resto de la humanidad y que se vea reflejada en nuestra liturgia en el tema de las canciones, ¿no? Que sean un poco más inclusivas. Romero dice que quiere cantar canciones mundanas, que sean más incluyentes, para que la gente no se ofenda, para que no se sienta rechazada. A propósito de la pandemia, a él le gustaría escribir canciones más mundanas. A eso le inspira la situación de la pandemia. ¿A qué te inspira? ¿A qué te inspiraría esta situación de pandemia en tu producción musical? Creo que sería a escribir, y a lo mejor para algunos va a sonar extraño esto, sería escribir canciones más mundanas. Y lo que quiero decir con esto es lo mismo, ¿no? Que estamos continuando con el mismo tema. Canciones más incluyentes. Compara las canciones del mundo con los salmos, dándole el mismo nivel de importancia y espiritualidad. En una pregunta que hizo en sus redes sociales en Facebook, preguntó a sus seguidores que si Jesús en la última cena tuviera que elegir entre canciones seculares, ¿cuál debía escoger? Entre ellas puso canciones de Bob Marley y de John Lennon
entre otras canciones seculares mezcladas con otras canciones cristianas. De hecho, ayer o antier hice una pregunta en las redes sociales que causó mucha controversia, pero que refleja esto que te voy a explicar. La pregunta que hice fue que el jueves de la última semana de la vida de Jesús, dicen los evangelios que Jesús cantó con sus discípulos, ¿sí? Entonces la pregunta, lo que digo es que me inquieta mucho saber cuál canción cantaron, ¿no? Aunque hay escritos que te dicen que posiblemente cantó alguno de algunos salmos, ¿no? Y la pregunta que yo hice es, conociendo a Jesús, ¿cuál canción crees que él escogería de estas? Y di una lista de unas 5 o 6 canciones. En esas canciones venían canciones como de Bob Marley, la canción de One Love, venía la canción de John Lennon, Imagine, venía la canción de What a Wonderful World de Louis Armstrong, pero también venían canciones como El Poderoso de Israel y Solo me imagino y Cuán grande es él, ¿no? Y la pregunta la hice con toda la intención para ver si entendemos el mensaje de Jesús. Obviamente mucha gente se molestó, ¿cómo puedes poner una canción de John Lennon para que la cante Jesús o una canción de Bob Marley para que la cante Jesús? Pero la verdad es que si ponemos atención a la letra de la canción de Bob Marley, es exactamente lo que Jesús estaba proponiendo ese jueves junto con sus discípulos. Sean uno, ámense los unos a los otros. Les he dado tu gloria, en la oración le dice al Padre para que sean uno. Pero la mayoría de la gente se fue por la tangente, porque seguimos siendo tribalistas, clanistas, que Dios pertenece a mi clan y a mi tribu y a mi iglesia y a mi denominación nada más. Y hacen falta, creo yo, canciones así, pero que vengan desde un... Ya iba a pecar de orgullo con lo que iba a decir, ¿no? Pero que vengan de un trasfondo espiritual. O sea, ¿qué me hace pensar a mí que la idea de Bob Marley no venía de un trasfondo espiritual, o que la idea de John Lennon no venía de un trasfondo espiritual? De hecho, hay mucha gente que ahora toma las palabras de la canción de John Lennon y dicen, no somos una religión, no se trata de una religión, se trata de una relación. O sea, 40 años después de que John Lennon la grabó, como que estamos entendiendo que la religión a veces nos hace daño. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, me gustaría escribir canciones que conecten, que hagan eco en el corazón de todas las personas, no nada más en el corazón de las personas que creen como yo. Y esto es de suma importancia, el buscar esa conexión con el resto de la humanidad. Creo que canciones así deben de surgir. Hacen eco en el corazón de todos y se identifican, entienden que la espiritualidad es algo que todos tenemos en común y no se sienten rechazados, todo lo contrario, se sienten incluidos, se sienten abrazados por la fe. El Jesús en que cree Jesús Herrén Romero no es el Jesús de la Biblia. Veamos algo de las canciones que él dice que Jesús pudo haber cantado, como las canciones de Bob Marley, One Love, y de John Lennon, Imagine. Tanto Bob Marley como John Lennon fueron personas que, en el caso de Bob Marley, pertenecía a otra religión, el rastafarismo, lo cual es una mezcla de cristianismo con religiones africanas e hinduismo. En el caso de John Lennon, era una persona que no creía en Dios, sino que propugnaba porque las personas se amaran y vivieran sin pensar en el infierno, o sea, sin pensar en un juicio, sin pensar en el cielo, sin pensar en que hubiera un creador que lo juzgara, y vivieran simplemente con un amor mundano y carnal.
De hecho, esta persona fue la que dijo que los Beatles, la agrupación a la que él pertenecía, eran más famosos que Jesucristo. También dijo que el cristianismo desaparecería. Esta persona fue asesinada, John Lennon, de 6 disparos, entrando al edificio en el que vivía, por un pistolero. Las canciones de Romero se adaptan más al mundo y él hace esto para conectar con la gente. A sus conciertos van gente de todas las religiones. Él busca que la gente no se sienta rechazada, sino abrazada, incluida. Para esto baja los estándares y las condiciones del Evangelio. Busca cantar para la cultura, para el mundo. Busca evitar lo que él llama cultura de gueto o rivalismo. Ahora, muy relacionado con lo que tú explicas de esta apertura hacia la inclusividad, eso explica que, por ejemplo, muchos católicos van a tus conciertos y de otras expresiones de tradiciones de fe cristiana que no son la evangélica tradicional. Sí, sí, definitivamente creo que una de las cosas que te lleva a entender el crecimiento, y me siento mal hablar de crecimiento en mi persona, pero viendo el crecimiento de otras personas, una de las características que son el resultado de este crecimiento es el abrazar a personas de otra, no de otra fe, porque es la misma fe cristiana, pero de otra vertiente de la fe, ¿no? Y allí el llevar una buena relación con católicos, el llevar una buena relación con ortodoxos, que no hay tantos en Latinoamérica como hay en Europa y en otros países del mundo, para mí es una señal de que estamos entendiendo, ¿no?, la fe. Eso se ve reflejado en la asistencia a nuestros conciertos, como tú dices, muchos que no son evangélicos, inclusive gente que ni son evangélicos ni son católicos, son gente que no practica ninguna fe, pero entienden la espiritualidad, se dan cuenta de que necesitan conectarse con algo más allá de ellos mismos. Y creo que eso es parte de ese desarrollo del que estamos hablando. Tanto para él como para quien lo entrevistó, la alabanza está por encima del sermón y la predicación. Por eso se buscan canciones que peguen con la gente, que conecten con la gente. Cuando yo salgo de un culto no me voy con las palabras del predicador, sino que me voy tarareando las canciones que cantamos y esa se me va a mi casa. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podríamos pensar incluso como un consejo a nuestros músicos, a nuestros liturgistas que están en nuestras profesores y cantantes que están en nuestras salas de clase, son profesores, estudiantes? Me parece muy bien esto de mundano, porque en ese sentido correcto el término, ¿no? Y además, pero ¿cómo salir de ese tribalismo? ¿Cómo la letra nos puede ayudar a salir de esa cultura de gueto en el fondo, ¿no? De ese individualismo colectivo que al final no es mirar hacia más allá de uno mismo? ¿Cómo podría la letra ayudarnos a eso? ¿Cuáles serían las orientaciones en este sentido de lo que podríamos esperar en tus próximas producciones? Romero dice que sus primeras canciones son tribalistas, así le llama las canciones cristianas que él escribió en sus inicios. Le llama tribalistas porque él dice que solamente son hechas para cristianos y él busca que sus canciones las escuche todo el mundo sin sentirse intimidados. Aparte de eso, según Romero, el catolicismo es la misma fe que el cristianismo. Se declara ecuménico y es la respuesta de Jesús, el ecumenismo, según Romero, basándose en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. ¿Cómo enfocas eso frente a lo que podríamos llamar un buen entendido ecumenismo o ecumenicidad? Porque se confunden, parece que esa palabra les genera como indigestión y es muy bonita si uno la entiende, siento como tú la estás encaminando. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes de ese movimiento? ¿Qué le dirías, digamos?
Mira, primero, por una parte, entiendo las personas que se asustan con esta idea del ecumenismo. Y lo entiendo perfectamente y parece que nos estamos repitiendo, porque cuando estás en ese progreso, en ese crecimiento espiritual, el tribalismo no te permite pensar en esta idea de unirte con los demás que piensan de manera distinta. Una vez que sales del tribalismo en tu crecimiento espiritual, te das cuenta que el ecumenismo, y aquí sé que a los que vean no les va a gustar lo que voy a decir, para mí el ecumenismo es la respuesta a la oración de Jesús en Juan 17. Así de simple. Para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Que sean uno, ¿quiénes? Nada más los bautistas, nada más los adventistas, nada más los pentecostales, nada más los católicos. O sea, que sean uno todos aquellos que profesamos ser seguidores de este mensaje de Jesús. Que sean uno para mí es el ecumenismo, ¿no? La gente malentiende ecumenismo con diálogo interreligioso, ¿no? Porque el ecumenismo es buscar unidad con todas las vertientes de la fe cristiana, católicos, todas las denominaciones evangélicas y obviamente las iglesias ortodoxas. Eso para mí es ecumenismo y se me hace algo bello, se me hace que es algo que está cerca del corazón de Dios. De hecho, la palabra religar tiene que ver con unir, ¿no? Con aquello que se había separado, traerlo junto otra vez. Entonces, para mí, la religión verdadera sería la que busca esta conexión en las diferentes corrientes de la fe. Y el líder interreligioso sería otra cosa, ¿no? Pero lo que es el ecumenismo sería esa unión de creyentes.